Hola, si quieres aprender cómo tener un hosting barato en este año 2025, quédate en este vídeo que te explico cómo configurar un VPS desde cero y usando solamente herramientas gratuitas. Bien, pues vamos directamente al lío, paso a compartir pantalla. En primer lugar, recomendaros que os suscribáis a la newsletter, donde vamos contando una serie de cosas y sobre todo a nivel de marketing digital, de creación de webs, desarrollo y de nuevas vías de monetización. Podéis apuntaros en themonkeyslab.com y aquí tenéis la web y aquí únicamente tenéis que introducir vuestro email, aceptar los términos de política de privacidad y confirmar la suscripción. Acordaros de que ese correo se puede ir a spam o correo no deseado y una vez que lo recibáis darles a confirmar y ya estaréis dentro. Vamos a hablar sobre el hosting y para ello he preparado un pequeño diagrama de cómo funciona un poco a nivel técnico lo que vamos a crear y lo he dibujado aquí, ¿vale? Y vamos a explicarlo poco a poco según lo vamos desarrollando. Voy a moverme un segundo la cámara porque aquí estoy molestando. A ver si aquí. Bien, perfecto, me cambia al otro lado. Como vemos en este pequeño esquema he dibujado un poco el funcionamiento de cómo vamos a hacer el desarrollo de nuestro VPS. Y nada, en primer lugar tenemos los dominios. Vamos a hacer un ejemplo como si fuera un dominio principal que va a ser el de nuestra agencia, donde vamos a administrar varias aplicaciones y varias cosas que nos van a servir para otros tutoriales que hagamos en el futuro. Y luego también vamos a registrar un dominio que es como si fuera un cliente, pues para que veamos cómo se instala un segundo dominio. Y luego esto podría ser reiterativo, podrías instalar todos los dominios que quisieras en tu hosting. Para poder hacerlo de manera gratuita, los hosting la alternativa que vamos a usar es un panel de control que se llama EasyPanel. Otros tipos de paneles como cPanel, que son de pago, tienen una serie de características que están más enfocadas sobre todo para el tema web y te permiten configurar DNS, registros y una serie de configuraciones más pues, sofisticadas o de más control dentro del propio panel. En nuestro caso, como vamos a una alternativa gratuita que además es bastante versátil y que nos puede ayudar para otros menesteres, pues nosotros en ese panel no vamos a poder manejar los DNS, o por lo menos no se van a poder manejar fácilmente a priori. Entonces vamos a optar por manejar siempre nuestros DNS y nuestros registros a través de Cloudflare. Este Cloudflare apuntará a nuestro hosting, que en este caso vamos a coger el hosting más barato que hay disponible, que tenemos a tener 3 núcleos, 8 GB de RAM, unos 75-150 GB de almacenamiento. Y nada, el sistema elegiremos un sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalaremos el panel de control. En el panel de control tendremos que instalar, debería tener una serie de características, que en este caso lo tiene de serie, que es la firma de seguridad del HTTPS, que lo tendríamos, poder instalar WordPress, tener un pequeño administrador de archivos para poder subir, bajar cosas de nuestro servidor, y luego tenemos que tener emails para poder usar los propios dominios que tengamos e instalemos en nuestra web, pues poder mandar emails de manera confiable e intentar que nunca vayan a spam, aunque esto luego hay que aplicar unas reglas, unas configuraciones un poco más complejas, pero que pueden ayudarnos. Entonces Vamos a hacer todo esto hoy. Posiblemente lo de alguna de estas aplicaciones las dejaré fuera de este pequeño tutorial y las pondré en una academia que estamos desarrollando para dar un poco de aliciente para que la gente que quiera profundizar más y aprender más lo pueda hacer. Así que nada, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hacer todo desde cero. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es registrar dos dominios. Uno que vamos a usar como agencia, modo ejemplo, y otro que va a ser la web de cliente. Para ello, nosotros, como sabéis, tenemos ayuda desde octubre de Inwix y es el servidor que el registrador de dominios que estamos utilizando. Así que nada, si os apetece, si queréis registrar dominios, pues es una alternativa bastante buena. Y nada, vamos a registrar dos dominios. En este caso he elegido dos dominios.
uno para la agencia. En relación a The Monkeys Lab he puesto ClickBanana, que es así se va a llamar nuestra agencia, .es, y una página normal, que sería una instalación adicional dentro de nuestro VPS, va a ser el mejorhostingdelmundo.com, que vamos a hacer una especie de landing page que la haremos rápidamente para otros tutoriales. Y nada, pues vamos a hacer una landing page únicamente de hosting, a ver si conseguimos no posicionarla, pero sí pues hacerla una landing page de una manera rápida y sencilla. Entonces nada, procedemos a registrar los dos dominios. Bien, ya tendríamos nuestros dos dominios registrados y ahora lo que tendremos que hacer es cambiarle las DNS para que apunten a, como hemos dicho, tendrían que apuntar a Cloudflare, para luego desde Cloudflare apuntar a nuestro hosting. Así que vamos a hacer esto lo primero antes de contratar el hosting. Para ello nos tendremos que venir a la página de Cloudflare, iniciar sesión con nuestra cuenta, o si no tienes una cuenta, crearte una. Es un servicio totalmente gratuito, o por lo menos en las configuraciones básicas, entonces no tiene ningún tipo de coste para ti, así que nada, te puedes registrar y iniciamos sesión. En este caso ya teníamos cuenta y además la teníamos hecha mediante Google, que es más rápido, así que accedemos. Bien, una vez que estamos dentro de nuestro panel de Cloudflare, tendremos los diferentes dominios que ya tengamos agregados. Si es tu primer dominio, pues no te saldrá nada por esta parte de aquí, que ahora no veis porque está censurado. Y únicamente tenemos que pulsar en agregar un nuevo dominio. Bien, una vez que pulsamos agregar un nuevo dominio, nos solicita que pongamos el nombre del dominio. En este caso es clickbanana.es. Y le daríamos a continuar. En este caso, al no tener registradas las DNS apuntando hacia allá, nos va a decir, bueno, en primer lugar nos pide que seleccionemos un plan. En este caso es el plan gratuito, que no vamos a gastar nada. Seleccionamos el plan. Y cuando registremos el plan nos va a decir que no están los dominios, que no hay ninguna DNS configurada. Entonces pues, continuamos con la activación. En este caso, como es un dominio nuevo, no tiene ningún tipo de DNS. Nos dice que como no tenemos DNS, que si lo quiero configurar ahora, decimos que no, que luego lo configuremos. Y ya finalmente nos da estos nombres de servidores de Cloudflare de DNS. Tenemos aquí uno y aquí otro. Entonces, estos son los DNS que tendremos que usar en nuestro registrador. Es decir, nosotros ahora tenemos que hacer que nuestro dominio principal apunte a Cloudflare. Para ello, como hemos dicho, nos tendremos que copiar este DNS y cambiarlo en nuestro registrador. Dependiendo del registrador que usemos, va a tener una serie de opciones diferentes para cambiar estos DNS, pero en todos siempre te tiene que dar la opción de modificar DNS. Vamos a modificarlos en este caso para nuestro primer dominio. Para ello nos vamos a nuestra lista de dominios. Buscaríamos nuestro dominio y podemos pulsarlo directamente sobre el dominio. Accedemos a la configuración. Como vemos aquí tenemos unos name server configurados por defecto y estos son los que vamos a cambiar. Y aquí es donde tendríamos que cambiar nuestros DNS. En este caso es el primer DNS sería este y el segundo lo copiamos y lo sustituimos aquí. El tercero, como no lo vamos a usar, lo dejamos vacío. Vamos a salvar. Y nuestros servidores de nombres actualmente ya estarían modificados. Entonces, ahora lo que... ahora hay que esperar unos minutos hasta que nuestros DNS actualicen en diferentes servidores y finalmente nuestro dominio apunte a Cloudflare. Esto puede demorar entre 24 y 48 horas, aunque lo normal, dependiendo de las terminaciones, influye el .es, el .com, depende el propio registrador, lo que tarda en notificar esos cambios. Pues lo normal es que en menos de 4 o 5 horas tengamos listos esos DNS apuntando a Cloudflare. Una vez que hemos terminado de poner estos DNS, damos a continuar y ahora nos dirá que todavía no están
los DNS, como hemos dicho, apuntando a este nombre, pero que pueden tardar 24 horas en estar. Podemos dar a comprobar los servidores de nombre ahora y haría una comprobación, pero es relativamente pronto, entonces no hará. Pero lo que podemos hacer es continuar con el otro dominio, que también tenemos que ponerlo a través de, como hemos dicho, a través también de Cloudflare. Así que volvemos a Cloudflare, nos iríamos a la página principal. De nuevo, deberíamos agregar un nuevo dominio. En este caso, nuestro dominio, volvemos a la lista para asegurarnos de cuál es el dominio que hemos registrado. Lo tendríamos aquí. Sería el mejor hosting del mundo.com. Pues únicamente haríamos igual, agregaríamos. Seleccionaremos el plan gratuito. Como vemos aquí, sí hay una serie de DNS que vienen por defecto, los podemos eliminar todos para luego hacerlos todos desde el principio, todo, la configuración de todo que sea desde el principio. Eliminamos todos los DNS. Continuamos con la activación, confirmamos y aquí igual nos dará los nuevos nombres de DNS que tenemos que configurar. Como en el anterior dominio, nos vendríamos a configurar los nombres externos del servidor, los DNS externos, pondríamos el primero en el primer DNS y el segundo. Igualmente que en el anterior, necesitamos la tercera parte, así que lo dejamos vacío y pulsamos sobre salvar. Bien, ya estarían cambiados nuestros DNS y igual que hemos hecho con el anterior, ahora hay que esperar hasta que nuestro dominio apunte a Cloudflare. Como vemos aquí, damos a continuar y aquí nos va a decir que cuando apunte, pues que de momento no están apuntando y que hay que esperar, que podemos tardar hasta 24 horas en procesar estos cambios. Comprobamos los nombres del servidor ahora y podemos esperar. Si volvemos a nuestra pantalla principal de Cloudflare, aquí veremos cuándo están listos. De momento están pendientes el registro de nombres. Podemos seguir con el proceso mientras estos registros se actualizan. Así que vamos a continuar con el proceso. Bien, una vez que hemos registrado nuestros dos dominios, tanto uno de la agencia que va a ser el principal como uno de una página web que podamos instalar, y hemos hemos dado de alta estos dominios en DNS mientras que se procesan los cambios, vamos a pasar a esta parte que es la de seleccionar un hosting por unos 5 euros al mes aproximadamente y tendremos estas capacidades. Normalmente hay diferentes empresas de hosting que prestan estos servicios y yo actualmente la que uso es Contavo. Contavo tiene servidores por todo el mundo, aunque su sede está en Alemania, y ofrece servidores VPS en Europa pues a un precio bastante bajo. Hay diferentes opciones. Si queréis, tenéis todos los enlaces en la parte de abajo de este vídeo. Son enlaces que llevan una etiqueta de afiliado, y entonces por cada uno que registréis pues yo me llevo una comisión. Los podéis usar o no los podéis usar. Me haréis un favor y me animáis a que siga compartiendo este tipo de contenido si lo contratáis a través de esos enlaces, pero si no lo queréis hacer no hay ningún problema. Entonces hay tenemos diferentes opciones y como veis los precios son bastante asequibles en comparación a las prestaciones que nos están dando. Por ejemplo, el más barato que tenemos son, como hemos dicho, 3 CPUs, 8 GB de RAM, 75 GB de discos de máxima velocidad NVMe, que son unos discos que te ofrecen más velocidad de transferencia, o 150 de los SSD, que también son discos rápidos, pero no tan rápidos como los NVMe. Un snapshot, esto es como dices, una fotografía
que lo que podemos hacer, lo tenemos que hacer de forma manual, pero podríamos hacer una fotografía de nuestro servidor en un momento concreto y volver a esa fotografía si hacemos cualquier tipo de configuración y se rompe el servidor. Lo único que nos deja hacer es solamente podemos tener una activa, es decir, solamente podemos hacer una copia de ese momento exacto. Estas copias luego además caducan y a los pocos días tendrías que volver a hacer otra porque no se pueden almacenar. Y luego tenemos aquí que tienes 32 terabytes de tráfico y que no se de salida, pero que el tráfico que entra no se cuenta. Esto es bastante también útil para saber pues, las limitaciones que podría tener este servidor. Luego tenemos aquí otra opción que es con Auto Backups, que es una nueva opción que ha sacado y que podemos programar que automáticamente se nos cree una copia del servidor cada ciertos días y no tener que estar pendientes de eso. Si eres nuevo en esto de los VPS, pues te recomendaría que cogieras a lo mejor esta opción, aunque sea un poco más cara, pues para despreocuparte un poco y tener por lo menos unos días de margen en caso de que sucediera algo y poder volver a un estado anterior en el que todo estaba bien. Así que nada, pues vamos a proceder a contratar un VPS y vamos a empezar por el más barato, que en este caso sería este que estamos viendo aquí. Lo bueno también de Contabo es que nosotros podemos contratar este tipo de VPS y en el futuro, si queremos, podemos ir actualizando o hacer un upgrade de cada VPS que tenemos e ir subiendo por los diferentes escalones. Es decir, que si a lo mejor empezamos con este tipo de servidor y a los pocos meses se nos empieza a quedar pequeño, ya sea por velocidad de RAM o de CPUs o incluso de disco duro, porque tenemos páginas web grandes, pues podemos siempre ir dando saltos hacia arriba de manera fácil y sencilla, hacer un despliegue y además sin perder ni en ningún momento la conexión. Hay unas tipos de actualizaciones que sí perdería la conexión si quieres cambiar de tipos de disco duro o si quieres cambiar a servidores un poco más profesionales. Ahí sí habría una desconexión, pero igual lo harían ellos y no tendría nada. No notaría nada al usuario. Incluso se podría, cuando hay que hacer ese tipo de migraciones, pues se puede programar la hora a la que se quiere que se haga. Pero ahora digo, es una buena alternativa porque podemos luego ir actualizando según nuestros requisitos. Como os decía, os dejo los enlaces en la parte de abajo para que si podéis, pues os suscribáis o utilicéis esos enlaces para acceder a este tipo de servicio. En este caso vamos a contratar, como hemos dicho, el más barato, que sería 3 CPUs, 8 GB de RAM, 75 GB de disco duro de máxima velocidad y como veis, el precio que nos da es, pues si lo cogemos por 12 meses, si lo cogemos a un mes, pues el precio es 4,50. Que estos precios no incluyen IVA, entonces si lo vemos aquí abajo, ahora mismo estaríamos en 5,45 euros el precio final al mes. En este caso no tiene tampoco ningún tipo de configuración, ningún tipo de tasa de configuración inicial, que en algunos servidores no la piden, en este caso no la tendríamos. Y ahora tenemos que hacer una serie de configuraciones o elegir un poco cómo queremos que sea nuestro VPS. En primer lugar, tenemos que elegir en qué lugar queremos poner nuestro VPS. Dependiendo de la temática de nuestras web o el público objetivo de las mismas, pues nos puede ser interesante cambiar alguna de estas. En nuestro caso, como estamos en España, vamos a usar el de la Unión Europea y como veis no tiene ningún sobrecoste. Si eligiéramos otro tipo de región, pues sí tendría un sobrecoste. Luego tenemos el tipo de almacenamiento. Podemos elegir entre diferentes tipos de almacenamiento, ya lo comentaba antes, el SSD o el NVMe. Dependiendo del tipo de webs que vayamos a almacenar, pues nos puede interesar más uno a otro. En este caso, como van a ser webs de ejemplo y no creo que usemos mucho disco duro, voy a elegir el 75 GB, que es la mitad exactamente, pero que es de mayor rendimiento y va a tener mayor performance o mayor rendimiento. Luego aquí es donde tenemos que elegir el sistema operativo que va a llevar nuestro VPS por defecto. Aquí Contabo te ofrece diferentes alternativas. Algunas tienen un pago extra. En este caso, por ejemplo, lo más estándar dentro del sector de la web es instalar cPanel. Pero como veis, si instalamos cPanel en este servidor, pues
los 5 euros se nos irían a 30,25. Es decir, que tiene un coste de 20,50 euros al mes, lo que encarece bastante el hosting y empieza a dejar de ser atractivo, sobre todo para webs pequeñas que no tengan mucho movimiento y que no tengan una carga importante de trabajo. Entonces, como hemos dicho, nosotros vamos a usar un panel gratuito y lo vamos a instalar desde cero. Y para ello, pues únicamente necesitamos elegir que tenga Ubuntu, que es una distribución de Linux, y la versión, pues la que viene por defecto es la que actualmente es válida para instalar el panel que vamos a hacer. Como os decía, aquí da la opción por un poco más de precio escoger hacer auto backups, es decir, por 1,5 € más al mes podríamos hacer un respaldo de nuestro servidor. Lo haría uno diario y almacenaría unas 10 copias. Entonces, durante 10 días podríamos volver siempre a un punto de atrás. Esto viene muy bien porque en el caso de que tengamos un servidor y de repente, por no tener una configuración bien hecha, por no actualizar alguno de los plugins, imaginaos, pues pasarán o nos hackearan o pasará algún tipo de hacker a nuestro servidor, pues siempre podríamos volver a un punto de atrás sin perder nada de configuraciones, ni de archivos, ni nada por el estilo, y poder en ese momento hacerla salvaguardar o preparar todo lo necesario para evitar otro nuevo ataque de esas características. Es bastante útil y sobre todo si sois nuevos os recomendaría que utilicéis este servicio para no tener problemas. En este caso lo vamos a dejar sin seleccionar. Y nada, pasamos. Luego las siguientes opciones son sobre red. Esto tiene un poco más de sentido para personas profesionales que usan VPNs y una serie de cosas. Entonces nosotros no lo vamos a configurar, dejamos todo como está y en la manera gratuita. También podríamos contratar IPs adicionales para tener a nuestro servidor y que, por ejemplo, una web tuviese una IP, otra web tuviese otra IP, cada IP extra, en este caso son 3,5 €. En este caso, cuando vamos a usar una IP, no va a ser nuestro servidor y va a ser una IP única para nuestro servidor, que en este caso es un servidor, como digo, es un VPS, que es como una parte de un servidor. Y nada, pues lo dejamos de igual, como está por defecto. Igual, aquí hay una serie de add-ons que podemos configurar, de que si queremos añadir almacenamiento en otros sitios, si queremos que nos gestionen ellos el servidor, si queremos monetización, si queremos SSL. En este caso no vamos a elegir nada de esto y lo dejamos. Las siguientes opciones es poner login y el password para nuestro servidor. Esto es importante. El username, como veis, no lo podemos cambiar y podemos usar una contraseña, la contraseña que nosotros queramos. Entonces podemos darle a generar una contraseña. En este caso aquí nos dice cómo tiene que ser, que tiene que ser de 8 a 30 caracteres alfanuméricos y no tiene que tener caracteres especiales. Entonces nada, ponemos una contraseña, podemos generar varias contraseñas hasta que elijamos una que nos parezca más segura. Por ejemplo, esta parece más segura por lo largo que es. Y nada, lo recomendable es que esta contraseña os la copiéis en un bloc de notas. Vamos a abrir un bloc de notas, nos la copiaríamos en un bloc de notas y la podríamos usar la vamos a usar luego para poder acceder y sería considerable, sería recomendable tenerla siempre disponible para acceder. Entonces la copiamos para luego usarla. Bien, una vez que tenemos nuestro pedido más o menos listo, nos van a pedir que nos registremos o si tenemos una cuenta, pues que accedamos con ella. En este caso yo ya tengo cuenta, así que voy a proceder a acceder con mi cuenta. Bien, una vez que accedemos, como volvemos a ver, nos vuelve a recomendar que cojamos la solución de backups y en este caso, como hemos dicho que no lo vamos a contratar, pues vamos a dejarlo con que yo protegeré yo mismo mis datos, ¿vale?
Bien, pues ya lo tendríamos todo listo, podríamos repasarlo de nuevo, pues tenemos aquí que tenemos un VPS con las características que hemos elegido, dónde está ubicado, el tipo de sistema operativo que hemos elegido y luego aquí tenemos cómo lo vamos a pagar, si mensualmente, cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo del precio, pues tenemos unos descuentos o otros. Como podéis ver, el descuento es de casi un 15% si contratamos el plan anual. Que por ejemplo, si contratamos el plan anual, pues 45,90, que es casi un hosting mensual de muchos servicios, pues tendríamos todo el año cubierto. En este caso, como es para pruebas y posiblemente en el futuro lo destruyamos este servidor, pues lo vamos a dejar en renovación mensual. Una vez que lo tengamos listo, pues únicamente nos quedaría darle a ordenar y pagar. Bien, cuando terminamos nuestro pedido nos va a empezar una pequeña encuesta, podemos darle a cerrarla aquí directamente y tendremos un mensaje con nuestro número de orden de compra y nos avisa de que, pues, que puede tardar pues, entre 3 horas como máximo el despliegue de nuestro servidor. Hasta que cuando se despliegue nuestro servidor recibiremos un email con toda la información. En primer lugar recibes uno con únicamente la factura y luego ya recibes uno con los datos de acceso, que es cuando ya está disponible para acceder. Dependiendo del el momento del día, pues hay momentos en los que puede tardar escasos minutos o segundos incluso, y otras veces pues puede demorar, como pone aquí, pues casi hasta 3 horas, pero lo normal es que en pocos segundos recibas tu correo con los accesos. Bien, una vez que recibimos el correo, pues el tipo de correo que recibiremos será como este que veis aquí en una captura que he hecho. Tendremos nuestro cliente, la orden de pedido, tendremos la IP que nos va a dar a nuestro VPS, que sería esta. Luego tendríamos la conexión tipo VNC con la IP, el puerto y el password. Nos dice el username, que como veis antes no nos dejaba cambiar, y el password, que es el que hemos elegido, que os decía antes que había que apuntarlo en un bloc de notas que tenemos apuntado. Luego tenemos aquí, pues igual, tenemos nuestra IP de nuestro servidor, que como veis corresponde, y la IP versión 6, que son las nuevas IPs, porque estas, como sabéis, están casi las últimas, y no hay IPs suficientes para todo, entonces se están usando en muchos sitios ya la IP versión 6. Bueno, pues con estos datos es lo siguiente que vamos a hacer, que es conectarnos a nuestro propio VPS y empezar a conocer las primeras configuraciones. Bien, para conectarnos a nuestro VPS se pueden usar diferentes tipos de conexiones. Nosotros en este caso vamos a usar la conexión SSH, que es una conexión segura, y hay diferentes alternativas para conectarse. La más extendida siempre ha sido el programa PuTTY, y es un programa bastante simple y sencillo, aunque es bastante potente porque tiene muchas opciones de configuración, y nos podría servir para conectarnos. Existen alternativas para hacerlo vía web directamente. Por ejemplo, tenemos aquí, si ponemos web SSH, pues tendríamos unas páginas en las que, esta yo creo que no era, pero vamos, hay muchas, ¿ves? Como en estas, que únicamente ponemos nuestros datos y podríamos conectarnos directamente desde nuestro navegador web. Este tipo de conexiones yo no las recomiendo porque al final no sabemos si hay algo por detrás o hay alguien que está escuchando todas estas conexiones o hay algo. Entonces, siempre os recomiendo que descarguéis el programa PuTTY. Es totalmente gratuito, no tiene ningún coste. Y nada, una vez que lo tengamos, pues lo podemos empezar a usar. Cuando tengamos instalado el programa PuTTY en nuestro ordenador, o lo podemos también ejecutar directamente desde como un programa portable. Esta va a ser la pantalla principal y nada, es bastante sencillo de usar. Únicamente, en primer lugar, deberíamos poner la IP de nuestro servidor, que como hemos visto en la captura anterior era esta, el puerto de conexión, y tendríamos que dar a Open.
Lo bueno es que podemos también salvarlo para volver a conectarnos en un futuro y tenerlo aquí grabado para no tener que buscar cuál era la IP correcta o el número o el puerto que queremos conectarnos. Entonces, si lo queremos salvar, únicamente ponemos aquí el nombre, que como en este caso se llamaba eh, Clip Banana, pues únicamente daríamos a salvar y ya tendríamos aquí nuestros datos guardados para futuras conexiones. Únicamente cuando queramos conectarnos de nuevo, únicamente seleccionaríamos, en este caso, el servidor al que queremos conectarnos, le daríamos a load y automáticamente nos cambiaría la información de conexión. Podemos configurar un montón de tipos de conexión diferentes. En este caso vamos a hacer un tipo de conexión SSH y directamente le vamos a dar a Open. Cuando abramos cuando demos a Open nos va a salir este mensaje, le damos en aceptar y como veis ya estamos directamente para aceptar. Podemos poner nuestro usuario, que en este caso era por defecto root, que no nos dejaba otro, y automáticamente nos va a pedir el password. El password, como hemos dicho antes, es el password que hemos usado en la configuración antes de comprar el VPS. Lo copiaríamos, yo lo tengo en el blog de notas, lo copiaríamos, control C, y para pegarlo únicamente hay que dar en el botón derecho del ratón. Como veis no hace nada, se queda como verde, pero realmente ha pegado todo el password, lo único que no es visible, y pulsaríamos Enter. Si todo está bien, pues saldrán todos estos datos, como que nos estamos conectando a Contavo y que ya estamos listos y tenemos aquí nuestro prompt directo para empezar a trabajar. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer una actualización de todo el sistema. Para eso hay que pegar un comando que es este. Os lo dejo aquí, lo dejaré en los comentarios también para que lo podáis copiar y pegar, que sea más rápido. Y básicamente lo que hace es buscar todas las actualizaciones que tenga, en este caso Ubuntu, y poder instalarlas. Así que pulsamos Enter y como veis empezar a trabajar. Como veis ya nos ha dicho que ha sido actualizado. Podemos incluso volverlo a ejecutar 2 veces por si acaso no lo ha hecho, pero vamos, siempre hace lo mismo. Entonces ya tendríamos nuestro servidor listo para empezar a instalar cosas en él. La primera, se pueden hacer varias cosas. Lo suyo sería, para evitar ataques, el cambiar el nombre de usuario. Realmente se recomienda nunca eliminar el usuario root porque es el básico de los sistemas basados en Linux y en Ubuntu en este caso. Entonces las opciones de seguridad que tenemos sería crear un usuario nuevo con las mismas permisos que el root y luego cerrar la posibilidad de que root utilice las conexiones vía SSH como estamos usando ahora mismo. De esta manera es donde podríamos conectarnos mediante SSH desde nuestros usuarios nuevos creados y luego desde esos propios mismos usuarios, si queremos, podemos conectarnos como root, pero a través de los propios usuarios. Como en este caso va a ser un tutorial que se va a quedar en internet, posiblemente este servidor se borre o se configure de otra manera para que no tengan acceso, pues lo vamos a dejar por defecto, pero siempre es recomendable darle un extra de seguridad a todo lo que es el servidor. No es lo habitual y además son contraseñas bastante seguras y robustas, pero se podría llegar a conseguir una conexión a tu servidor mediante fuerza bruta o cualquier otro tipo de ataque. Así que nada, vamos a continuar con la instalación. En este caso, como decía, en este pequeño esquema, pues ya tenemos más o menos esto configurado. Aquí todavía no tenemos esta conexión hecha entre Cloudflare y nuestro hosting. Estamos esperando a que se produzcan estas conexiones para luego poder hacer esta.
Se podría configurar ya, pero vamos a esperar a que estén los dominios configurados para ver que realmente están funcionando cuando hagamos. Pero como veis, ya hemos contratado nuestro hosting y hemos contratado, hemos seleccionado nuestro sistema operativo, en este caso era Ubuntu, con la versión 20.04 que crea. Y ahora lo siguiente que vamos a tener que hacer es instalar el panel de control. Como panel de control, vamos a usar AC Panel, que lo tengo aquí. Es un panel que la verdad que es bastante, como dice su propio nombre, que es bastante sencillo, es bastante simple de usar y también es bastante potente, no tiene configuraciones tediosas y la verdad que funciona bien. Tiene además la posibilidad de instalar diferentes aplicaciones que ya están testadas y probadas en el panel, lo que nos permite para hacer todo tipo de automatizaciones de cara a futuros tutoriales, pues hacerlo de una manera fácil y sencilla. Entonces, también tienen, como veíamos, diferentes templates. Como veis, hay una lista bastante grande de templates y, por supuesto, tiene uno para WordPress. Este panel es gratuito. Como veis, tenemos una versión gratuita que no tenemos que pagar nada. Puedes configurar 3 proyectos, pero ilimitados servicios. Entonces, no hay ningún problema que solamente podamos organizarlos por 3 proyectos, porque eso, para que os hagáis una idea, es como que solamente podemos crear 3 carpetas, pero que dentro de cada carpeta podemos crear todos los servicios o todas las webs que queramos. Entonces, únicamente es de cara a organización. En proyectos más grandes, pues sí vendría bien tener esto, pero bueno, al final, como vais a ver ahora después, es bastante sencillo de utilizar. Y luego otro problema, o el problema de la parte gratuita, es que tiene un monetización, o vamos, podemos ver el rendimiento del servidor de manera básica. Esto lo veremos luego cuando ya lo tengamos instalado, pero básicamente nos podemos ver el disco duro que estamos usando, la CPU que estamos usando y la RAM que está usando actualmente el servidor, pero no podemos acceder a cada uno de los sistemas que tiene, o el gasto que está haciendo cada web o cada aplicación de la RAM, de la CPU en concreto. Entonces, por este lado es un poco, se queda un poco corto en ese aspecto. Si lo quisiéramos, pues podemos pasar a la siguiente tipo de licencia, que ya cuesta unos $15 al mes, que luego, como vemos, ya se pone en un precio muy similar a cPanel, que son 20 euros. Entonces, yo lo desaconsejo. Es únicamente saber un poco que esto vamos a estar un poco limitados ahí, aunque hay alternativas para ver ese rendimiento y esos consumos que está haciendo. Eso es un poco más avanzado, lo veremos posiblemente en algún tutorial paralelo a todo esto, o la propia academia que estamos montando, pues veremos algo de esto. Entonces, este panel funciona sobre Docker, y es más, todo lo que se instala sobre el propio panel son Docker. Entonces, para instalarlo, como vamos a ver aquí, Kickstarter, no sé si Kickstarter, aquí está. Lo primero que tenemos que instalar, por supuesto, es Docker. Entonces nos vendríamos a la página de EasyPanel, copiaremos este comando y como estamos conectados mediante PuTTY, mediante SSH a nuestro servidor, pues únicamente copiaríamos este comando y pulsaríamos en Enter. Empezaría la instalación y habría que esperar unos segundos. Bien, una vez que ha terminado, ha sido menos de un minuto en este caso, pues ya lo tendríamos, nos dice que estaría todo instalado y estaría todo accesible. Lo siguiente que nos dice ya es directamente, pues instalarlo. Para esto habría que copiar este comando entero, y igualmente que estábamos en esta pantalla, pues pegaríamos este comando y pulsaríamos Enter. Empezaría la instalación y esto puede tardar unos minutos más, pero lo dejamos hasta que termine de instalar. Bien, una vez que hemos terminado de instalarlo, tras unos minutos, nos da aquí una dirección, que en este caso es la dirección IP mediante el puerto 3000. Copiaríamos esta dirección y nos podríamos ir a nuestra ventana de explorador y pegarla.
Bien, cuando lo pegamos nos va a salir una ventana para configurar nuestro Easy Panel. Deberemos poner un email de contacto, una contraseña y luego aquí nos hace unas preguntas de cómo nos han encontrado y demás. Bien, en este caso vamos a usar el email que tenemos por defecto, que es de monkeyslash@gmail, que es nuestra cuenta. Y vamos a usar una contraseña. En este caso os aconsejo que cojáis una contraseña segura y que la podemos usar este gestor de contraseña directamente que os ofrece, pero vamos a elegir una nuestra, elegimos la que queremos. Y luego, por ejemplo, podemos poner, pues, ¿cómo nos ha desconocido? Pues Monkey Slash, por ejemplo. A ver si les llega a esto. Y nada, únicamente decimos que continuamos aceptando los términos y condiciones. Y luego que si quieres recibir actualizaciones sobre EasyPan. En este caso yo recomiendo que no lo recibáis, así no tenéis nada. No es spam, pero no necesitáis tener emails. Nada, damos a Setup. Bien, aquí nos dice que queremos guardar la contraseña, nosotros decimos que nunca. Y como veis, pues ya tendríamos Easy Panel funcionando. En este caso, como podéis ver, ya tiene por defecto de CPU actualmente no está usando nada, pero de memoria ya tiene como casi un 10% de memoria usando. En este caso, el disco ha usado 3,8 y ahora mismo no hay ninguna entrada y salida. Entonces, esto sería el consumo únicamente por estar en activo Easy Panel. No es un consumo muy grande, pero es un consumo a tener en cuenta, sobre todo por eso, porque al final tenemos ya un 10% de esta capacidad de memoria, que al final nuestras limitaciones posiblemente vengan siempre por memoria RAM. Está ya casi al 8,4%. Podemos ver un poco sobre el tipo de las opciones del panel, pero creo que es mejor pues ir viéndolo según lo vamos configurando cosas. Voy a hacer una explicación rápida, eso sí, para que quede claro cuáles son las partes. Aquí tendríamos los proyectos. Como decía, podríamos crear únicamente con la versión gratuita 3 proyectos, pero dentro de cada proyecto podríamos crear todas las aplicaciones que quisiéramos. Entonces no hay limitación de uso realmente. Lo único de proyectos que es para tenerlo organizado. Por ejemplo, podemos crear un proyecto, el primer proyecto lo podemos crear y le podemos llamar, pues no sé, aplicaciones. Bien. Y aquí dentro de este proyecto de aplicaciones podríamos meter todos los servicios que quisiéramos. Bien, volvemos al panel y como veis ya tenemos aquí unas aplicaciones. Podemos crear otro proyecto que se llame Webs. Bien, voy a volver otra vez al panel y crear otro proyecto que se llame Email, por ejemplo, y le llamamos a crear. Bien, ya como veis, si damos a crear un nuevo proyecto, nos va a decir que no podemos crear ningún proyecto más. Pero ya, como os digo, esto es una manera únicamente para organizarlo. Luego dentro de estas carpetas, por así decirlo, podemos meter todas las instalaciones y todos los desarrollos que queramos. Así que es únicamente a nivel de gestión. Pero bueno, yo creo que con unas cosas así podría quedar bastante configurado. En primer lugar, como veis, aquí nos está marcando que no es conexión segura, pero lo bueno de EasyPanel es que firma automáticamente él todos los SSL. Entonces, cuando tengamos el dominio, vamos a proceder a registrarlo. Vamos a esperar un poco a que se desplieguen los DNS y sobre eso pues empezamos a trabajar. Bien, en este caso ya tenemos, como veis, activo para el mejor hosting del mundo.com, ya están activos los DNS, entonces podemos empezar a configurar cosas. Lo primero que tendríamos que hacer es acceder dentro de nuestro dominio, en este caso es mejorhostingdelmundo.com, y en DNS pues tendremos que añadir un nuevo registro. En este caso, deberíamos añadir hay diferentes tipos de registros. En este caso sería únicamente añadir un tipo A, el nombre del
obligatorio sería este, y luego la dirección IP de nuestro panel. En este caso, la dirección IP nos la ha facilitado antes tanto el correo de Contabo como cuando hemos accedido, y ahora incluso AC Panel nos lo está mostrando aquí. Únicamente le daríamos a copiar y la pegaríamos aquí. Podemos activar el proxy para que todo el tráfico que llegue a nuestra web pase directamente por Cloudflare, o desactivarlo para que no pase. En este caso lo vamos a dejar activado y vamos a dar a guardar. Entonces, ahora cualquier visita a nuestro dominio, el mejorhostingdelmundo.com, va a ser dirigida automáticamente a nuestra dirección IP, es decir, que ya va a ir directamente al servidor. Como veis, aquí solamente hemos metido un registro del tipo A. Posiblemente si quieres configurar, cuando tengas que configurar email hay que meter una serie de registros, o si quieres meter autentificaciones, verificaciones y alguna serie de cosas para correos, o para Ser Console, o para otros servicios ajenos, pues quizás habría que añadir nuevos DNS en esta parte, pero únicamente para nivel web con este registro sería suficiente. Pero ya lo digo, luego habrá que añadir más para otros servicios. Nos quedaría por hacer lo mismo para el correo principal, que va a ser el de la agencia. Como vemos, aún no está desplegado. Como veis, aún no, los servidores para este dominio aún no están desplegados, pero sí nos permite hacer la configuración. Entonces vamos a hacerla para que se quede ya lista. Igualmente que hemos hecho antes, agregamos un nuevo dominio del tipo A. La IP la teníamos ya aquí, que es esta. Y el dominio es este. Lo pondríamos ahí. Bien, una vez que tenemos esto hecho así, realmente lo ideal sería si esto, vamos a ver aquí, tenemos aquí el dominio de la agencia. Bien, lo ideal en este caso, vamos a poner aquí en un texto para que lo veáis fácilmente. Tenemos clipbanana.es, que va a ser el dominio de nuestra agencia. Entonces, este dominio lo ideal es que redirija hacia un WordPress, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaros que somos una agencia y queremos, oye, ¿cuál es tu agencia? Clipbanana.es, que accedan y realmente pues que tengamos un WordPress donde poder gestionar pues lo que es nuestra landing page, y si no es un WordPress pues vamos a hacerlo de otra manera, pero la manera de crear como nuestra carta de presentación. Entonces, como lo vamos a hacer, va a ser nuestro dominio principal sobre el que va a girar todo, lo ideal es que a partir de este dominio podamos acceder a otra serie de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí otro, lo que vamos a hacer es crear un nuevo dominio que sea un subdominio, clipbanana.es. ¿Y este dominio dónde va a apuntar? Pues en este caso, voy a ponerlo aquí mejor, perdón. Vamos a ponerlo así, para que quede más claro. Entonces tenemos aquí el dominio para acceder a nuestro panel, al AC Panel. Pues ¿dónde va a acceder? Pues desde este dominio va a acceder al panel de control. De esta manera podemos tener bajo nuestro dominio, y de cara también a darle herramientas a clientes, pues el acceso desde panelclipbanana.es. Podemos luego configurar diferentes subdominios para cualquier tipo de aplicación. Entonces, como hemos hecho igual para esto, al final realmente estamos diciendo que apunte a un WordPress o aquí al panel de control, pero realmente lo que estamos haciendo es desde... Voy a poner así la flecha en azul. Lo que estamos haciendo es que desde DNS es lo he hecho al revés. Desde Cloudflare estamos diciéndole que este es nuestro DNS y que esto, por favor, que nos lo lleve a nuestro hosting. Igualmente con este de abajo. Estamos diciendo que esto nos lo lleve, que DNS, este dominio nos lo lleve también a nuestro hosting.
Realmente esta es la configuración que estamos haciendo. Luego, dentro de nuestro panel de control es donde vamos a decir cómo se distribuimos esos dominios, si lo queremos llevar a un WordPress o directamente al panel de control. Entonces vamos a dejarlo como estaba para que se entienda mejor. Bien, entonces vamos a configurar esto. Entonces, para poder configurar este dominio, pues nada, hacemos lo mismo que hemos hecho con el dominio principal. Agregaríamos un nuevo registro del tipo A y en este caso, en vez de poner clickbanana.es que hemos puesto antes, pues tendríamos que poner el subdominio panel.clickbanana.es a la dirección IP que es la que tenemos de nuestro servidor. Y guardaríamos este cambio. Como veis, ya tendríamos aquí tanto, bueno, automáticamente nos lo borra el subdominio, pero bueno, sería el panel, automáticamente se va a redirigir al subdominio. De momento, como digo, estamos pendientes de la confirmación de estos DNS, entonces hasta que no se esparzan o se distribuyan todos los DNS, no podemos continuar. Así que vamos a dejarlo aquí, información general, está aquí, se puede comprobar, comprueba de nuevo los servidores ahora, pero realmente tarda un rato. Siempre podéis hacer una serie de configuraciones, incluso hay unas aplicaciones gratuitas que nos permiten ver DNS. Nos permiten, esta es una de las que mejor funciona. Aceptamos las cookies, aceptamos. Por ejemplo, en este era nuestro dominio clickbanana.es. Le daríamos a buscar. Y como veis, de momento muchos servidores no están ofreciendo ningún tipo de información sobre este dominio. Eso significa que todavía no se han empezado a distribuir las DNS para nuestro dominio.es. Hasta que no estén todas en verde, que saldrán con una dirección IP a la que estamos apuntando, pues esto no funcionaría. En cambio, para el otro dominio que ya está funcionando, el mejor hosting del mundo.com, si le damos a buscar, como veis aquí ya nos salen en tick y nos está diciendo en este caso, como veis, son unas IPs que no corresponden con nuestro servidor, porque estas IPs son las IPs de Cloudflare, que es hacia donde tiene que estar apuntando. Entonces, como veis, de esta manera podemos ver cómo están distribuidos los DNS y los que todavía no han actualizado dan DNS que todavía no son los correctos. Estos, según vaya pasando el tiempo, irán tomando datos, irán actualizándolo y darán ya los DNS correctos. Así que nada, únicamente nos queda esperar hasta que se propaguen todos los DNS. Vamos a continuar un poco con la configuración. Como veis, tenemos aquí diferentes ajustes. Uno de los ajustes que siempre haría es la autentificación en 2 factores. Para ello únicamente tendríamos que dar a configurar autentificación en 2 factores. Y como veis, tenemos aquí nos sale aquí como para descargar la aplicación de autentificación en 2 factores preferida. Si no tienes una, pues recomienda Google Authenticator. Yo es la que uso porque al final lo tienes un poco integrado con tu cuenta de Google. Entonces únicamente tendrías que tener la aplicación instalada en tu móvil, dar al símbolo del más que está en la parte de abajo y escanear un código QR. Nos saldrá la máquina, yo tengo aquí mi móvil, vamos a escanear la imagen que nos está saliendo ahora mismo. A ver. Bien, ya estaría escaneada y ahí ya nos estaría dando en Authenticator, nos estaría dando un código, pues únicamente tendríamos que meterlo, en este caso 249623, finalizar la configuración y ya lo tendríamos habilitado. Ahora cada vez que accedamos a nuestro servidor, pues nos va a pedir una doble autentificación. Con esto nos evitamos que si nuestra contraseña, nuestro correo se filtre, pues que tengamos cualquier tipo de fallo de seguridad. Es bastante interesante el hacerlo. Nada, pues vamos a seguir esperando a que se propaguen las DNS de nuestro dominio y cuando lo tengamos, pues únicamente lo tendremos aquí y en dominio personalizado pues cambiaremos nuestro dominio, pero vamos a esperar a que se propaguen.
Bien, pues como vemos ya se han propagado los DNS, ha tardado mucho más el .es que el .com, pero bueno, ya están propagados. Como hemos dicho antes, los DNS hemos configurado dos, uno para la página web principal y otro para el panel. Entonces, ahora nos tendremos que venir a panel, vamos otra vez, si queréis, a verlo. Desde nuestro panel nos iríamos a ajustes. Y en ajustes aquí el dominio personalizado tendríamos que poner el panel, el dominio que queremos usar. Entonces, en este caso sería panel y la web de supuestamente nuestra agencia va a ser clickbanana.es y deberíamos darle a guardar. Vale, el dominio del panel es actualizado, aquí nos dice. Bien, como vemos también aquí hay una configuración que es que el correo para Let's Encrypt, porque no registra automáticamente para generar los SSL de los dominios. Y nada, pues una vez que hemos guardado lo que es el nombre del dominio, pues ya supuestamente podríamos acceder. ¿Qué pasa? Que posiblemente, vamos a intentarlo, posiblemente si intentamos acceder, ya, pues mira, ya parece que funciona, como veis, y encima ya nos ha cargado el SSL. Tener un poco de paciencia cuando hagáis esto de dar a guardar, a lo mejor puedes tardar un par de minutos, pero probar 2 o 3 veces hasta que os deje acceder. Entonces, pues yo creo que más o menos estaría listo. Vamos a poner para acceder, que sería acceder con el correo que hemos usado. Tenía aquí, copiamos y accedemos. Bien, como teníamos el tema del doble factor de autentificación, pues ahora ya nos pide nuestro segundo código de autentificación. En este caso es el 83972. Haríamos un login y ya estaríamos dentro. Decimos que no queremos guardar nunca por aquí. Entonces, como veis, ahora ya hemos accedido a nuestro panel de control. Bien, pues vamos a crear nuestra primera web, va a ser la web de la agencia. Entonces, para ello, únicamente tendríamos, por ejemplo, la vamos a meter en esta carpeta de webs, pues haríamos al logotipo del más. Como veis, aquí nos sale una gran cantidad de aplicaciones. Están ordenadas por orden alfabético y también podemos usar un buscador. Aquí salen como las más conocidas, por así decirlo, las más usadas. Y luego, pues ya lo digo, podemos también buscarla por nombre. Como veis, aquí la tendríamos y aquí tendríamos, y si le damos, pues tenemos la opción. Vamos a darle directamente nosotros aquí, que ya nos sale en WordPress, aquí nos sale una instalación. Nos va a decir que le pongamos un nombre al servicio. En este caso le vamos a poner el nombre de Click Banana Web, por ejemplo. Que he puesto Click... Falta la K, que es con K, Click Banana. La versión inicial que sea la última, crear una nueva base de datos. Le damos a crear. Y como veis, pues empieza a hacer cosas. Aquí nos está diciendo que se ha creado la imagen. Y ahora lo que está haciendo nuestro servidor es desplegar todo lo necesario para que funcione la implementación. Es un WordPress en un Docker. Entonces, como veis, la base de datos justo ha cambiado ahora mismo a verde. Eso significa que ya está disponible. Y esto lo podemos ir viendo todos los registros que tenemos en esta parte de aquí. Tenemos aquí registros y aquí podríamos verlos. Y en consola también podrías... no, ahora mismo no, porque no hay nada de ejecución. Pero bueno, la está ejecutando, hay que esperar un poquito. Aquí lo veis como lo está haciendo, podemos darle aquí a ver, y aquí veis cómo está trabajando. Perdona, me he confundido de arriba, eso es una vez que ya está desplegado. Como veis, está haciendo diferentes instalaciones y creando diferentes cosas para que funcione todo correctamente. Como vemos, aquí ya ha acabado. Podemos cerrar esta ventanita. Aquí nos lo dice que ya está en producción en nuestro servicio, que se ha creado la imagen. Bien, aquí como vemos está en verde. Y ahora si pulsamos esta ventanita, pues nos va a abrir una ventana hacia un WordPress para instalarlo.
Vamos, si queréis, a configurarlo directamente. Sí, vamos a continuar. Español. Vamos a ello. Bien, aquí nos pediría los datos de la base de datos. En este caso, la base de datos la tenemos creada aquí, como veis, y aquí tendríamos, en esta parte tendríamos aquí todas las credenciales, tanto los internos como las contraseñas y si es cómo conectarnos. Entonces, como siempre, pues como igual que cualquier instalación, aquí en primer lugar nos pide el nombre de la base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos va a ser webs. Lo podemos poner. También podríamos cambiar este nombre de dato, pero bueno, lo podemos dejar así. Lo pondríamos aquí. Pegamos. El siguiente dato que nos pregunta es el nombre de usuario. En este caso es MariaDB. La contraseña estaría aquí, la copiamos, la podríamos ver. Pero vamos a dejarla así para que no se vea. El servidor de la base de datos es aquí el host interno, que lo tenemos aquí. Lo pegaríamos a tal que así. Y luego el prefijo de la tabla lo podemos dejar así. Vamos a enviar. No guardamos. Muy bien, ya termina la instalación. Ahora puede comunicarse con su base de datos si está listo. Realizar instalación. Bien, ya lo tenemos. Vamos a poner el nombre del sitio. ClickBanana. Nombre de usuario le ponemos un administrador. Contraseña, pues podemos usar esta misma. Vamos a guardarla por si acaso luego la necesitamos. Correo electrónico, en este caso vamos a poner la de Monkeys Lab. Y aquí podemos decir que no indexe en nuestro sitio. Le damos a instalar WordPress. Bien, y ya estaríamos para acceder a WordPress como nuestro administrador y nuestra contraseña que acabamos de crear. Y como veis ya tendríamos nuestro WordPress operativo. Bien, una vez que tenemos nuestro WordPress operativo, como veis tenemos una dirección que es un poco fea. Entonces nos volvemos a nuestro panel y en nuestro servicio que tenemos por un lado la web y por otro lado la base de datos. Pues en la web tenemos diferentes opciones. En este caso tenemos una que es la de dominios y como veis aquí aparece la dirección web que nos da por defecto y hacia dónde redirige. Entonces únicamente tendríamos que agregar un dominio o directamente editar este. Si queremos, por ejemplo, pues podemos poner aquí clickbanana, hay que asegurar de ponerlo bien, .es. Bien, y dejamos todo como está. Damos a guardar. Bien, entonces aquí nos dice que el dominio ya se ha actualizado. Si ahora abrimos, puede que nos cause, ¿veis? Como de momento nos da un error, como que no localiza, porque de momento está intentando abrirlo con la otra web. Como os digo, siempre tarda unos segundos. Vamos a esperar unos segundos a que actualice el dominio y a que instale un SSL para nuestro dominio. ¿Veis? Ya lo he instalado, ha pasado poco tiempo y ya lo tendríamos listo. Entonces ya tenemos nuestro WordPress listo para funcionar. ¿Veis? Aquí, ClickBanana, y ahora podemos irnos a WordPress admin, como siempre, en cualquier WordPress. Bien, una de las cosas que me he dado cuenta ahora mismo es que como hemos creado la web con el otro dominio, cuando las opciones de WordPress directamente las ha puesto con el otro dominio. Todas esas opciones de WordPress las podemos tener aquí y aquí podemos verlas todos los valores que tenemos y únicamente sería cambiar pues el nombre de nuestra URL y de la home, pues lo cambiamos aquí, editamos y cambiamos y ya funcionaría. Lo ideal sería siempre haber cambiado el dominio justo antes de realizar la instalación para que se realice la instalación correctamente. Entonces, ahora lo haremos en la siguiente web de manera correcta. Entonces, si accedemos ahora, pues ya tenemos aquí nuestra web funcionando y tenemos aquí un login, hacemos login perfectamente. Bueno, ahora un segundo, que esta no es la contraseña. Si me dais un segundo, la copio.
Ahora sí, la tenemos aquí, accedemos y como veis ya accederíamos a WordPress. Como veis, WordPress es funciona bastante rápido y no tiene muchos problemas. Bien, pues ya tendríamos nuestra primera página instalada y como veis aquí tenemos diferentes opciones que luego veremos más detalladamente, pero aquí también se puede hacer un tipo de gestión un poquito más simple o más visual y luego pues podemos usar otras herramientas para hacer configuraciones un poco más intensas o más profundas. Como veis, si nos vamos de nuevo a la página de inicio, ahora actualizará los datos. Como veis, ha subido un 4,8% el uso de la memoria este proyecto. Así que más o menos os vais haciendo una idea de cuántas webs podéis ir metiendo mediante este tipo de hosting. Como veis, si actualizamos, aquí tenemos abajo los dos servicios que se ha creado. Se ha creado por un lado la web, que son los archivos, y por otro lado la base de datos. Como hemos dicho, teníamos otro dominio, que en este caso era el del mejor hosting del mundo, que también apuntando a los DNS, ahora los DNS ya apuntan directamente al hosting, así que podemos crear otro proyecto para otra web de esta otra web. Entonces únicamente tendríamos que dar de nuevo a más, tendríamos que dar a WordPress, el nombre del servicio, vamos a poner el mejor hosting del mundo. No he dicho nada, pero el nombre del servicio y tanto el nombre de los proyectos tiene que ser en minúsculas. No permite mayúsculas de momento, luego imagino que a lo mejor esto lo solucionan. Crear una nueva base de datos, le damos a crear. Y como antes, pues igual, como veis nos ha creado la base de datos la ha creado enseguida, muy rápido. Y como veis, ahora el WordPress lo ha creado más rápido porque ya tenía una imagen precreada del anterior dominio. Si nos vamos aquí a dominios, como veis nos ha puesto de nuevo otro dominio por el propio AC Panel. Vamos a editarlo directamente antes de hacer la instalación y vamos a poner pues el dominio que hemos registrado, que es el mejor hosting del mundo.com, y guardaríamos estos datos. Vamos a guardarlos y como siempre os digo, si abrimos ahora posiblemente nos dé un error. Hay que esperar unos segundos a que lo instale los certificados SSL y configure por detrás el panel, pues todo lo necesario para que funcione. A ver. Como veis ya parece que va a cargar. Como veis ahora sí ha cargado como el mejor hosting del mundo ya directamente. El paso correcto sería hacerlo de esta manera. Es decir, primero cambiamos el dominio y luego procedemos a la instalación de WordPress. En este caso también va a ser en español. Continuamos. Como bien, vamos a configurar igual la base de datos. Entonces, para cPanel, pues nos tenemos que venir a la base de datos tendríamos aquí dos bases de datos, pues ahora la del mejor hosting del mundo. Y aquí, como veis, tenemos las credenciales. En este caso, igual sería el nombre de la base de datos. Sería más o menos son los mismos, porque sería webs. Ahora os explico lo que cambia realmente. El nombre de usuario lo tendríamos. La contraseña la copiamos, la tendríamos. Y lo que nos está cambiando es el host interno, es decir, que crea como diferentes hosts para cada uno de los WordPress. Entonces aquí ponemos así, y aunque estos datos son iguales, realmente el que varía en este caso es el servidor de la base de datos, que es diferente. Se podría crear se podría optimizar un poco más y se podría incluso, vamos a realizar la instalación, nunca queremos guardarlo, realizamos la instalación y aquí vamos a poner el mejor hosting del mundo. Nombre de usuario, le ponemos administrador, contraseña, pues podemos dejar esta y vamos a dejar todo esto así y vamos a instalar este sitio nuevo. Ya no sé si he copiado la contraseña. Accedemos con nuestra contraseña, con la contraseña que hemos elegido. Y como veis, pues estamos exactamente igual que la otra web. Damos aquí a actualizar y vamos a actualizar todo. Actualizamos los plugins, actualizamos
Lo demás, como veis, es bastante rápido y como veis, pues ya tendríamos nuestra segunda web funcionando en EasyPanel. Bien, como veis, aquí tenemos las dos web, tanto por un lado dos bases de datos como las dos web. Podemos hacerlo de manera que las bases de datos sean sobre el mismo servicio y solamente poner en producción una de las dos bases de datos, así es una manera más rápida, pero fijaros cómo va incrementándose la memoria y siendo webs más o menos con poca carga. Otra de las cosas que permite EasyPanel es añadir otras aplicaciones y podemos añadir también cosas para configurar el email. Eso es un poco más avanzado y lo veremos en próximos tutoriales, pero bueno, más o menos tendríais de esta manera, por unos 5 euros al mes, pues tendréis un hosting para poder para poder instalar vuestras páginas web en WordPress y como veremos más adelante, pues podemos instalar otras aplicaciones como N8N. Incluso puedes instalarte un navegador propio para acceder vía web a cualquier web. Si estás, por ejemplo, a mí me suele ocurrir si estás debajo de un proxy que te limita el acceso a ciertas webs, pues puedes hacerlo mediante esto. Como veis, hay una infinidad de aplicaciones que están testadas y que están funcionando y que están probadas. Y nada, pues es bastante sencillo. Como como datos relevantes, deciros que aquí en esta parte de WordPress pues tenéis bastantes configuraciones. Si queremos sacarlo desde aquí, los dominios, las diferentes redirecciones, la autentificación, los recursos que supuestamente le vamos a dar al WordPress, pues una serie de datos y hay que actualizarlo. Básicamente son cosas que ya estamos viendo. Por ejemplo, aquí tenemos los plugins que tiene instalados, nos lo lista en este caso. Si lo queremos activar o desactivar, se pueden hacer desde este propio menú sin necesidad de acceder a la web. Igual con los diferentes pues temas y opciones, la base de datos, la caché, y se pueden hacer un montón de cosas más. También importar y exportar. Como os digo, es básicamente esto. Luego ya os digo, todo esto se puede configurar, hay unas configuraciones adicionales, pero yo creo que no son necesarias. Y luego, pues como veis aquí en dominios, pues según vamos añadiendo dominios, pues nos van diciendo todos los dominios que tenemos en nuestro hosting y hacia dónde están apuntando, hacia qué aplicación. Como ajustes generales que ya hemos visto, que es el panel. También podemos acceder a nuestra cuenta de GitHub para intentar traernos mediante Docker algún tipo de split o de alguna tipo de rama que habíamos hecho de algún repositorio. La licencia, si en caso de comprarla, tendríamos que meter aquí. Si queremos meter Google Analytics para ver cómo funciona el cPanel, el EasyPanel, en este caso a lo mejor quizás está más destinado porque este panel también permite tener diferentes usuarios, pero claro, eso al final es con la versión de pago. Y luego hay muchas otras opciones. También podemos crear una marca blanca, ocultar la IP de nuestro servidor y demás. Todo esto está más pensado de cara a poder ofrecer servicios a terceros mediante nuestro servidor. Lo único que hay en ese caso es recomendable pues tener una licencia por lo menos de un nivel superior. Las notificaciones, certificados, los que ha instalado, que son los tres certificados, tanto el de panel ClickBanana como el de ClickBanana como el del mejor hosting. También se pueden hacer copias de seguridad, usar un túnel con Cloudflare para llegar al servidor de otra manera. Se puede añadir otros discos externos al servidor, y luego aquí está lo de constructor de Docker, que son las opciones actuales, y los software intermediarios como el que dice, que de momento no hay ninguno, y eso ya digo, me queda a mí un poco grande y no sabría explicarlo muy bien. Y como tal, pues ya os digo, no hay mucho más. Como veis aquí el monitor nos va a decir que no se puede ver porque no tenemos la licencia, y aquí vemos el uso de la memoria, el uso del disco y el uso que está haciendo la red y el uso de la CPU.
Pues nada, yo creo que con esta parte tendríamos explicado tanto cómo se usa el panel EasyPane, cómo se hace los SSL, que lo hace automáticamente, cómo se instala un WordPress y nos quedaría ver cómo instalar un administrador de archivos y cómo usar el email. Esto lo vamos a dejar para próximos vídeos, quizás sean para vídeos que vayan dentro de la academia. Así que nada, si os interesa estar conectados y saber un poco más sobre estos temas, os animo a que os suscribáis al canal y que deis a la campanita para estar atentos. También os recuerdo que tenemos la newsletter en themonkeyslab.com, ponéis el email, suscribir y luego validáis vuestra suscripción con el email que os enviamos. También estamos en Telegram, que dejamos todos los enlaces abajo, y también me podéis seguir por Twitter y por otras redes sociales. Nada, pues yo creo que con esto está todo más o menos explicado, a falta de esos dos pasos que nos quedaría, que sería la configuración de un email y la configuración de una aplicación que nos permita gestionar los archivos dentro del servidor. Pues nada, un placer haber estado con vosotros, y cualquier duda o cualquier cosa que os surja, pues no dudéis en escribirme en los comentarios. Hasta la próxima.